Para mí es un enorme gusto saludar nuevamente a una mujer que ha hecho un trabajo extraordinario en México a favor de quien más lo necesita. Es para mí muy importante que ustedes puedan escuchar la argumentación tan robusta que ella siempre nos regala y de forma tal que podamos entender los porqués, los cómo y los cuándos de algunas cosas que suceden en México. Hoy vamos a charlar con Mayela, a quien ustedes ya conocen. Le voy a pedir, como siempre, que se presente como ella quiera. Y el tema que hoy nos ocupa es el de la innovación en la salud. Mayela, buenas tardes. Por favor, preciosa, preséntate como tú quieras. Gracias, David. Es un gusto, como siempre, compartir contigo, conversar con todas las personas que puedan recibir a través de las redes de FEMEXER, esta importante alianza de organizaciones que trabajan por la salud de las personas que tienen alguna enfermedad conocida como enfermedad rara. Así es que es un gusto enorme estar con ustedes. Yo soy una mujer que desde hace más o menos 40 años trabaja por los derechos humanos, especialmente el derecho a la salud. Entonces, junto con muchísimas otras organizaciones y personas, pues caminando haciendo este recorrido para construir la vigencia plena de este derecho tan importante. Fíjate, Mayela, que hace algunos años, cuando platiqué yo con el doctor Kersenovich, quien va a ser nuestro próximo secretario de salud, él me habló de una tarea pendiente que era ya impostergable. Se refirió a este asunto de la innovación en la salud y le preocupaba mucho que México estuviera tan rezagado con respecto sobre todo a países latinoamericanos importantes, Argentina, Chile, Brasil, Colombia, Ujú. y decía que le preocupaba mucho que siguiéramos siendo un país que parecía que tenía un lodazal que no le permitía funcionar más allá de lo necesario. Entendí entonces que este proceso de innovación del que me hablaba el doctor Kersenovich tenía que ver necesariamente con una especie de intervención coordinada de muchos y muchas que tuvieran la oportunidad de generar de manera sistemática todo orden que se requería para que el país siguiera avanzando en innovación. Todo ello con el objetivo de mejorar los servicios sanitarios y de hacer más accesible para la gente estos mismos. Eh, Entendiendo lo anterior y sobre todo por lo que vamos a charlar ahora, tendríamos que comprender que nuestro rezago ha tenido que ver con muchas variables, entre ellas decisiones del más alto nivel político, decisiones de quienes administran las agendas sanitarias cada sexenio, decisiones de muchos y muchas que tienen que ver, incluidas con las de los grupos de pacientes que a veces son indolentes, a veces somos indolentes, negligentes ante la necesidad de cambio, y eso hace que sea complicadísimo todo el tema. Atendiendo a lo anterior y pensando en que todo esto tendría que ver con mejoramiento físico, económico y de todo tipo para que la gente pudiera tener acceso realmente a atención de calidad, hemos entendido lo indispensable que sería el que pudiéramos armar o construir un tinglado que pudiera poner a disposición de nuestros enfermos en todas las regiones del país, clínicas, hospitales de tercer nivel y todo lo que tiene que ver con una atención que tendría que ser específica, pormenorizada, pulcra, profesional, etcétera. Hay muchas cosas que entiendo que tenemos que innovar, muchísimas. También entiendo que es significativamente ineficiente lo que ahora mismo tenemos. Ya no es suficiente para la cantidad de mexicanos y tenemos que entender que estos procesos que tienen que ver con la innovación tienen que tener o pasar por una muy muy importante y lógica línea de autorizaciones, de sensibilización y de todo lo que compone una verdadera oportunidad de servicio sanitario para muchos. Por favor, Mariela, perdón, por favor, Mayela, háblame de lo que tú entiendes como innovación en la salud para transmitirlo a toda la gente que te va a escuchar y ver.
Muchas gracias, David. Pues ya aprendí ahorita escuchándote con todo lo que mencionaste, que es sin duda el centro de también de esta conversación, ¿no? Me parece que tenemos una gran oportunidad en esta próxima administración con la titularidad del doctor Kersenovich en la Secretaría de Salud. Como tú muy bien mencionaste, el doctor Kersenovich pues goza de una amplísima experiencia en el campo y además de una amplísima legitimidad y reconocimiento por parte de todo el sector médico, el sector académico, desde las organizaciones de pacientes, en fin, creo que tendremos un gran interlocutor con el cual construir soluciones a todo esto que tú mencionabas hace un momento. Así es que, pues celebro muchísimo que contemos con el doctor Kersenovich en este rol tan importante que es la Secretaría de Salud, que sin duda enfrenta grandísimos retos como los que ya mencionaste, porque como todo el mundo sabe, y el doctor también, desde luego, el sistema de salud continúa siendo un sistema pues muy complejo, fragmentado, desigual, inequitativo, tanto en calidad de atención como en cobertura y en acceso. Todas estas variables se cruzan en todos los sistemas de salud, es decir, la Secretaría de Salud propiamente con los hospitales de primer nivel, los hospitales generales, después los hospitales de segundo nivel, que corresponden al IMSS o al ISSSTE, o a las Fuerzas Armadas, o a la Marina, y después los institutos nacionales o los hospitales de alta especialidad también de estas distintas entidades o subsistemas, ¿no? Entonces, de modo que el reto de ir innovando es complejo, pero no es imposible. Me parece que el doctor Kresenovich ya está haciendo un trabajo desde algunos meses de un diagnóstico de lo que se tiene que hacer y él mismo ha conversado ya con algunas organizaciones. Es cierto. Bueno, en este mismo sentido, creo que habría que diferenciar como dos ámbitos de la innovación en este contexto tan complejo para el acceso a la salud, que es la innovación para la salud centrada en el paciente, por un lado, y la innovación para la salud con enfoque de personas titulares del derecho a la salud, que es otro ámbito de atención. Entonces, cuando nos enfocamos, y hay que cubrir los dos ámbitos, ¿no? El enfoque de innovación para orientado en los pacientes, entonces tienen que enfocarse en algo de lo que tú ya apuntabas, que es cómo mejorar los procedimientos, los mecanismos para que la atención, el diagnóstico y la atención a cada uno de los y las pacientes en lo particular sea la mejor, sea adecuada, sea pertinente, sea oportuna, sea integral. Entonces, el enfoque va a ser un enfoque de atención a cada una de las personas en lo particular para su acceso a la salud y a recuperar su salud. ¿Qué ejemplos podríamos poner de esto? Por ejemplo, la gestión de citas. La gestión de citas podría ya innovarse a una manera tecnológica, donde de una manera muy fácil, muy rápida, se pudiera hacer la gestión de citas, pero sobre todo con un enfoque centrado en que las personas no estén pasando de una cita a otra y a otra, esperando meses y meses, porque a veces nuestros pacientes con este tipo de enfermedades complejas, pues necesitan la atención desde distintos especialidades médicas, ¿no? Entonces, neumología, gastroenterología, infectología, inmunología, en fin. Entonces, las personas van deambulando de una especialidad a otra en sus citas y pasan meses y meses en lo que empiezan con una, que ya llevan toda una serie de síntomas en su integralidad como personas, pero van a ser atendidos por cada una de las especialidades. Entonces, esto se puede, digamos, organizar de una manera innovadora con otras herramientas más de tipo tecnológico. Otro asunto que es de vital importancia y que ya llevamos varios años discutiendo y que no tendría que ser tan complicado sería la creación del expediente electrónico. Es decir, que todas las personas pudieran tener su expediente electrónico y que no importa si están en el IMSS, pero luego van a migrar al ISSSTE porque perdieron su trabajo, pero entonces entraron a trabajar a alguna entidad pública y entonces el servicio de salud ahora se lo va a dar el ISSSTE. Y entonces cada vez que las personas cambian de entidad de salud, tienen que empezar de cero en esa nueva institución. Otra vez el diagnóstico, otra vez que pase la especialidad, otra vez todas las pruebas. Y en ese lapso las personas interrumpen su tratamiento. Y eso es sumamente grave para las personas que requieren que sus tratamientos tengan esta continuidad para permanecer estables. O lo mismo ocurre cuando los pacientes son niños, niñas, pacientes pediátricos, llegan a la edad de 16 años
y aunque en la legislación, tanto nacional como internacional, está establecido que se es niño o niña hasta los 18 años de edad, en los sistemas de salud en México, cuando se cumplen 16 años, estas personas pasan a ser atendidas en el área de adultos. Entonces, nuevamente tienen que iniciar el proceso de iniciar con su expediente. Entonces, la importancia del expediente electrónico, pero además que migre en sistema de salud, es fundamental, es muy importante y eso se puede hacer hoy por hoy de una manera muy fácil con los grandes avances tecnológicos que ya se tienen accesibles para nuestro país incluso y desde hace mucho tiempo en otros países, ¿no? Estos serían como dos ejemplos que tienen que ver con la atención centrada en el paciente y la innovación, o incluso por ejemplo, hay personas que no han acudido a su atención en cualquier instancia, en el IMSS, por ejemplo, pero de repente pues van a necesitar la atención porque empiezan con ciertos síntomas, acuden a su clínica familiar, pero tienen que pasar por un trámite que se llama vigencia de derechos. Entonces, las personas antes de poder pasar con la atención de su médico tienen que pasar a la ventanilla de vigencia de derechos para que la institución compruebe que efectivamente la persona es parte de su padrón de pacientes a atender, ¿no? Pero si cambia de institución, nuevamente tiene que hacer la vigencia de derechos. Y nos ha tocado bastantes veces en el acompañamiento que hacemos a pacientes y a familias que la persona de la ventanilla de vigencia de derechos no está. No está porque no ha llegado, no está porque salió tantito, y a veces la gente llega con emergencias. Hace poco acompañamos también a otra familia a un hospital de alta especialidad en el estado de Morelos, que iba muy, muy mal con un proceso de dengue, pues tenía que empezar a hacer su trámite primero de vigencia de derechos, ¿no? Eso también se podría hacer de manera muy fácil con la innovación tecnológica que hoy ocurre. Se puede instalar perfectamente un sistema en el que al ingreso la persona se da un clic y ya aparece de ahí fácilmente su vigencia de derechos cuando claro, ya está toda la información subida a alguna plataforma, lo cual pues no tiene tampoco ninguna dificultad, ¿no? Entonces, por ejemplo, esas herramientas que facilitarían tanto a las personas que llegan a solicitar un servicio, pero también a las personas que están otorgando el servicio, pues también les facilitaría muchísimo su trabajo, ¿no? Entonces, esos son aspectos que se podrían modificar con la innovación cuando se centra en la atención del paciente, una atención personalizada, particular, pero también con el tipo de tratamiento que se les va a dar, es decir, a una persona, y tú tienes muy de cerca una experiencia, si me permites que lo mencione, una persona que requiere un trasplante de células progenitoras, lo que antes se llamaba médula ósea, porque tiene una enfermedad genética que solamente se puede curar y es vital dar este tratamiento porque si no la persona va a fallecer. Entonces puede ser candidato a trasplante de células progenitoras, pero depende cómo llegue la persona al punto del trasplante. A veces, en nuestros casos de inmunodeficiencias primarias, las niñas, niños que nacen con errores en su sistema inmune, a veces llegan tan retrasado a su diagnóstico que puede ser, en los casos de las inmunodeficiencias más graves, si el diagnóstico se retrasa 6 meses, si el niño ya tiene 6 meses de edad, ya llega con grandes secuelas, con grandes daños en sus órganos, especialmente en los pulmones. Entonces ya no es candidato a trasplante. Entonces, ¿cuál es la alternativa innovadora? La terapia génica. Pero terapia génica en México todavía no es accesible. Algunas personas pueden con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, buscando recursos, buscando en dónde, en qué hospital, en qué país, en qué lugar, y luego hacer todo el traslado de igual digamos, el resumen clínico y tal, para que pueda ser atendido en otro país con terapia génica. Y además la terapia génica tiene, entre las distintas cosas que puede presentar como innovadoras, en los casos versus trasplantes de células progenitoras, es menos complicado en cuanto a las complicaciones que puede haber post-trasplante versus post-terapia génica. Por ejemplo, una persona que se trasplanta, pues puede ocurrir que tenga complicaciones como infecciones oportunistas porque se ha deprimido su sistema inmune para que sus células no rechacen el injerto o al revés, que el injerto de las células ataquen lo que se llama el huésped y se produzca la enfermedad de injerto contra huésped, que también es sumamente grave, ¿no? Entonces, si lográramos como país que estas terapias pudieran ser introducidas, como tú dices, cumpliendo con todas las regulaciones y tal, y que fueran accesibles a las personas que lo requieren, que no fueran terapias sumamente costosas y que se pudieran cubrir, que pudieran ser accesibles, porque ¿por qué no va a tener
en nuestro país la población el acceso a que realmente se cumpla el derecho a la protección de su salud. Entonces, estos son algunos ejemplos muy concretos cuando la innovación incurre en el ámbito de poner a la persona como paciente en el enfoque de la atención innovadora. Pero cuando se coloca en el otro ámbito que es las personas titulares del derecho a la salud, que eso somos todas las personas, hombres y mujeres, todas las personas en general que vivimos en México, que transitamos por México, seamos mexicanos o no, pero que vivimos en este país. Entonces allí el enfoque es el diseño de las estrategias y las soluciones para proteger a las personas de no enfermarse en un determinado territorio. Son las políticas públicas que un país tiene que diseñar, y tú lo mencionabas, para predecir la ocurrencia de ciertas enfermedades en ciertos territorios. Y eso se puede lograr muy, digamos, ese es un primer nivel, ¿no? La prevención. Después, claro, el tratamiento, la atención, pero ya más desde el punto de vista sanitario global de una nación, desde el punto de vista de la política pública a toda la población, desde el punto de vista de de la vigencia del derecho antes de enfermarnos. Es decir, en el primer ámbito era, ya te enfermaste, pues que te den la mejor atención con estos procesos innovadores. Y en el otro ámbito es prevenir la ocurrencia de ciertas enfermedades y acceder a ciertas poblaciones. Por ejemplo, cuatro aspectos que podrían ser interesantes a plantear sería la información y el análisis de la información de ciertos patrones que ocurren en determinados territorios en el país y en determinadas poblaciones y que pueden desencadenar ciertas enfermedades. Y eso se puede hacer ahora muy, muy fácil y con inteligencia artificial y algoritmos y con toda la información se puede predecir y entonces trabajar con esas poblaciones en esos lugares que además puedan recolectar también la información en esos territorios con esas poblaciones sobre las distintas determinantes de la salud, las determinantes sociales, las determinantes culturales, las determinantes comerciales, políticas, en fin, de todo tipo, ¿no? Eso realmente tendría que ser ya una política completamente em, ejecutada ya en nuestro país para que realmente se pudieran prevenir la ocurrencia de ciertas enfermedades. Eso sería un gran apoyo. Otro aspecto desde este enfoque es la investigación, que tiene que ver con la anterior. Bueno, una vez que tienes toda la información, tienes que investigar, bueno, ¿y por qué? ¿Y cuáles son las condiciones que generarían y que tengo que transformar esas condiciones? O sea, sí, ya supe que por allí, en ese territorio, van a ocurrir estas enfermedades, pues ¿cómo prevengo? ¿Cómo modifico esas condiciones, esas determinaciones que están presentes en ese territorio y con esa población para evitar que ocurran las enfermedades? Y eso pasa también, finalmente, por capacitar a todos los funcionarios y a todo el personal de salud para que puedan también tener la habilidad de trabajar con todos esos insumos que se van a ir proveyendo. Entonces, la capacitación es sumamente importante, pero también en el sentido de la sensibilización del personal de salud, porque nos ha ocurrido muchas veces, no es que un prestador de salud tenga, digamos, la intención de lesionar o menoscabar el derecho a la salud. Sin embargo, muchas veces no tienen o no han tenido la oportunidad de conocer las profundas desigualdades que viven las personas titulares del derecho a la salud en ciertos territorios. Entonces, la importancia de sensibilizar y de reconocer esas desigualdades, de modo que cuando una determinada población requiere una atención innovadora, pues los funcionarios y los servidores de salud conozcan esa necesidad allí, porque si no tienen la habilidad de reconocerla, pues nunca también van a tener la habilidad de atenderla, ¿no? Y pues eso, digamos que esos tres procesos serían muy importantes y junto con todo ello, entonces nos estaría llevando al desarrollo y construcción de otros distintos modelos de atención integrales, holísticos, donde no solamente esté el enfoque, pues, una enfermedad y pues cómo la curo, sino más bien cómo atiendo a una persona con sus necesidades, sus expectativas, digamos, sus preocupaciones, porque cuando una persona acude a un servicio de salud, ya sea porque lo requiere personalmente o por algún familiar, un niño, un hijo, una hija, pues ocurren con muchas dificultades de acceso. Y luego cuando finalmente llegan, pues reciben una serie de barreras
incluso de comunicación, donde no hay como una comprensión en los distintos códigos de comunicación y eso muchas veces termina con que las personas ya no vuelven a su siguiente cita o no tienen apego al tratamiento porque nunca lo entendieron, porque nunca se les explicó, porque aunque se les explicó, de todos modos no hubo el tiempo suficiente para que lo pudieran apropiárselo, ¿no? Entonces me parece que tenemos ahora la gran oportunidad en el actual contexto, con el nuevo titular de la Secretaría de Salud, con el titular actual, y con todas las innovaciones que ya están disponibles en la sociedad, en el mundo, pues a irlas construyendo como política pública y como, digamos, como gestión real de atención a la salud. El sistema actual a la salud, aunque sí está habiendo importantes cambios y esta construcción de lo que ahora se conoce como el IMSS Bienestar, donde finalmente se pretende, dado que no se pudo transitar a un sistema único público de salud, bueno, pues que las personas que no tienen derecho a biencia en los otros sistemas sí tengan derecho a biencia en ese nuevo sistema. Pero entonces, de entrada, empezar a construirlo desde este enfoque. Por supuesto. En toda la exposición de motivos que nos has referido, encuentro una categoría enorme de atención a los derechos humanos, atención a lo que tú has trabajado tanto tiempo y que tiene que ver con una verdadera condición de equidad, de justicia para quien más lo necesita. En una carpeta de intención que le mandamos a la doctora Sheinbaum, le decíamos que habremos de procurar ponernos algo que combine, por ejemplo, el corazón con las palabras y las palabras con la acción, porque evidentemente requerimos que las plataformas que hoy mismo en el mundo, en atención a la inteligencia artificial, sean ocupadas en México. A mí me da mucho gusto ver el organigrama que está creando la doctora Sheinbaum, porque en el mismo encuentro personas muy capacitadas, muy capacitadas. Entiendo que esta serie de encuentros entre lo muy experimentado con lo nuevo, muy inteligente a favor de las nuevas causas, de las nuevas plataformas, de las nuevas inteligencias, puede ser algo que nos ayude mucho. No tengo ninguna duda que de lo que acabas de decir en torno a esta oportunidad de hacernos de lo mejor en inteligencias artificiales para aplicarlos en México, es algo que debe ser rápidamente puesto a disposición de lo que queremos para innovar en la salud. De otra manera, vamos a seguir partiendo de lodazales de los que no hemos podido salir y que nos han Ujú, complicado la existencia para dar un paso más allá del necesario. Tenemos la urgencia no solo de entender que pudiéramos contar con apoyos como el tuyo desde tu institución o como el de otras damas y caballeros que hacen un trabajo destacable para la salud en México. Lo que tenemos que entender es que no debemos permitir nunca que se nos olvide que hay que matrimoniar a la prevención con la atención pulcra, profesional y determinada. Nada que tenga que ver con la prevención será algo que no lleve a puertos interesantes de reflexiones que se cumplieron, de metas que se lograron, etcétera. En algún momento yo decía, de todo lo que hacemos, de todo lo que hacemos, desde lo que hace Mayela y muchos otros y muchas otras, hasta lo que hacemos nosotros, tenemos que entender que si no luchamos porque el acceso sea verdadero, eficiente, puntual, todo lo que decimos y todo lo que hacemos no va a servir para que el paciente tenga a disposición de sus venas el tratamiento que requiere, a disposición de su conciencia en tranquilidad, las mejores oportunidades. Eh, eh, en algún punto, yo hablaba antes que con David Kerstenovich, con Enrique Ruelas, acerca de cómo podemos integrar una verdadera condición que nos permita acceder a certezas, porque entendemos que lo que nos están diciendo es algo que se va a cumplir. Hace algún tiempo, Mayela, ujú, yo y fui juntando todo lo que decían funcionarios importantes de salud desde hace 28 años. Junté aproximadamente 122 declaraciones que eran importantes en su momento, que eran parte de la construcción de un ejercicio que pretendía mejorar algunos aspectos. De esas 120 y tantas,
Se cumplieron 8 de 120 y tantas. Fue Sí. increíble encontrar que no había una verdadera respuesta clara, concreta y contundente de esas propuestas que funcionarios de más alto nivel habían hecho. Por eso es tan importante que hoy, que tú nos estás hablando de estos asuntos que tienen que ver con la innovación, entendamos que sí se puede hacer. Entendamos que se puede conseguir y lograr si todos ponemos de nuestra parte. Las organizaciones de pacientes, los grupos de pacientes, las federaciones, tenemos un trabajo que tiene que ver con hacer que se cumpla lo que se promete, para que no sea golondrina que no hace verano y se convierta en Ujú. una cesta de oportunidades importantes para todos. Al tener esta entrevista, al pactar esta entrevista contigo, me dijiste, David, tengo una reunión a la que me invitaron con quien desde el universo de las percepciones y necesidades de las mujeres va a ser la titular en México. Por supuesto que es importantísimo que haya alguien en ese lugar de decisiones que pueda acumular las percepciones, necesidades, peticiones y demandas de muchas mujeres como tú. Cuando te señalo tan vehementemente por lo importante que eres, lo que quiero hacer sentir es que si tú y grupos afines a ti pueden hacer algo por la población, bueno, otros también podemos hacerlo, porque podemos seguir el ejemplo que concentre los mejores resultados, que concentre el mejor esfuerzo, que concentre el más acabado y argumentado y robusto planteamiento para que no se vayan por la tangente. ¿Qué es lo que tú entenderías o precisarías como lo que corresponde a los grupos de pacientes hacer a partir de la gestión que inicia el 2 de octubre de la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum? Ujú. Sí, gracias, David. Qué bueno que me preguntas eso porque es como la otra parte de lo que yo hubiera querido decir y entonces me das pie para lo mismo, que el tema de la participación. El tema de la participación de las organizaciones, de las personas que conocen de estos temas es fundamental, pero el tema de la participación efectiva, con propuestas que puedan ponerse en la mesa a trabajarse, no solamente con una cita que ya fui, ya te dije, o con un momento solamente, sino realmente con un proceso participativo que derive en acuerdos y que se vayan a aplicar esos acuerdos y que esa participación no termine, sino que se transforme en un monitoreo de esas acciones que se acuerdan con esa participación. Es fundamental. Nuestro rol es la incidencia. Nuestro rol es la exigibilidad del cumplimiento de un derecho. Entonces, nosotros necesitamos estar, todas las personas que queremos incidir, desde luego, necesitamos estar, es deseable, es lo mejor, por un lado, con la experiencia que nos da muchísimo saber, la experiencia que tenemos por trabajar en esto, o sea, cualquier persona que viva un proceso eh, de solicitar un servicio y que no lo tenga o que no lo tenga suficientemente bien, pues ya tiene una experiencia, ya tiene un saber. Pero por otro lado también es deseable que nos profesionalicemos en la incidencia, nos profesionalicemos en saber cómo incidir, con quién hay que ir, quién toma la decisión, quién puede ser un aliado, qué persona mejor no voy porque solamente va a oponerse. Es decir, hacer todo un trabajo profesional de incidencia y las alianzas entre los grupos y las organizaciones también es fundamental. Y en eso tenemos mucha experiencia en las organizaciones a través del tiempo de hacer muchas alianzas. A veces son complicadas porque diferimos en algunos aspectos, pero me parece que hoy por hoy, hace poco me reunía con varias colegas, hemos trascendido esas diferencias para trabajar por todo lo que sí tenemos como objetivo común. Me parece que también en ese sentido estamos con gran avance. Entonces, un aspecto clave es la incidencia política, la incidencia en la política pública, la incidencia en la legislación para la garantía del derecho a la salud, pero también la incidencia para que las propias personas, las propias comunidades, los propios pacientes tengan voz.
tengan la posibilidad de incidir, qué quieren como servicio de salud, cuál es su propuesta, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus expectativas y que se recoja eso. Te quería compartir y a todas las personas que puedan escucharnos. La Secretaría de Salud hizo algunos años un proceso muy, muy bonito justamente de participación que fue con médicos, médicas, personal de salud y parteras tradicionales indígenas y campesinas. Fue un proceso que tardó como un año porque fue recorriendo distintos territorios en el país, distintos grupos de mujeres parteras tradicionales, distintas organizaciones de parteras. Y al principio fue muy difícil. Se llamó, la metodología era encuentro, diálogo entre personal de salud y parteras tradicionales. Y al principio ni encuentro ni diálogo. Al principio era más bien ni te oigo, ni te reconozco y qué flojera que me trajeron, ¿no? Fue complicado, pero la misma metodología fue llevando al proceso de encuentro y fue muy bonito. Tuve la oportunidad de tener ahí algún acercamiento y fue muy bonito. Sí culminó como con reconocimiento de ambas partes, con entender los retos que había en los distintos ámbitos, los aportes fundamentales y muy, muy importantes. Y el proceso derivó al cabo de algunos años, no exento de dificultades, pero también con aciertos, derivó en dos procesos bien bonitos y que son una joya de cómo sí se pueden hacer estos procesos que son fundamentales, que fue la creación de la norma oficial mexicana sobre la partería tradicional, que es una joya hermosa, y la otra joya hermosa es el modelo humanizado de atención a las mujeres durante el embarazo, parto y puerperio con enfoque intercultural y perspectiva de género. Wow. Ese nombre así, enorme, y lo repito, es el modelo de atención humanizado a las mujeres durante el embarazo, parto y puerperio con enfoque intercultural y perspectiva de género. En el Wow. nombre lleva toda la política de salud que está ahí inmersa, ¿no? Y entonces es un modelo que ya se está aplicando en varios hospitales a nivel federal y local y que está siendo evaluado y monitoreado por todas las partes involucradas, ¿no? Entonces, me parece que es una buena experiencia, una buena práctica, una buena metodología de esto que comento de que, bueno, parte de la innovación es incorporar a las personas que tienen mucho que aportar, cómo quieren ser atendidas, porque muchas veces en las escuelas, pues a los profesionales de la salud, pues qué bueno que pudieron acceder a la educación profesional en salud, los médicos, las médicas, pero bueno, todavía la formación médica, hoy por hoy en nuestro país, esta formación formal, pues tiene esta división de los saberes, ¿no? Y muchos prejuicios frente a a las personas. El sistema es así, no es nada que tenga que ver con el profesor y el estudiante, sino más bien que el sistema va creando como esta dificultad y estas grandes brechas de, de realmente un encuentro para mejorar la atención a la salud. Entonces, me parece que es una bonita experiencia que justamente da respuesta a lo que me preguntabas. ¿Cuál es el reto? ¿Qué es lo que nos toca? Pues nos toca hacer favorecer estos encuentros, estos diálogos, este reconocimiento mutuo y este reconocimiento de que hay mucho, mucho que transformar, incorporando pues todas las partes que tienen que ver, ¿no? La parte académica, la parte de las médicas y los médicos, las organizaciones, las propias personas de sus comunidades y pues también desde luego la industria farmacéutica, a quien también hay que sentar en la mesa y decirle, a ver, ¿qué necesitamos? Y entonces esto también hay que desarrollarlo, ¿no? Absolutamente de acuerdo. Hace un momento que mencionabas la palabra incidir, cuando, cuando encontramos que en el ejercicio de lo que nosotros hacemos podemos influir, repercutir, ser influyentes, aportar, es maravilloso la incidencia. Cuando incidimos en errores, cuando incidimos en problemas, cuando incidimos en complicaciones, es un tema muy difícil de solventar. La condición que guarda una apreciación que tiene que ver con aliar los mejores esfuerzos, también tiene que ver con encontrar estas capacidades de confianza. Confiar en quien estás depositando el trabajo, confiar en quien estás depositando la voluntad. Porque cuando se rompe la confianza y lo que estamos tratando de construir es argumentos confiables, de gente confiable que nos aporte confianza, cuando se rompe la confianza, se tiene que empezar de cero nuevamente, porque no vuelves a creer en aquel o en aquellos o en la entidad que te hizo pensar, que te hizo suponer, que sembró
una posibilidad que nunca se dio por buena. Entonces, el trabajo que tú con otros y otras hacen es uno que fundamentalmente tiene que dirigirse hacia un parámetro en el que se pueda confiar, en el que se pueda tener a la mano a los mejores y más grandes amigos que te permiten hacer junto a ti el esfuerzo que va a llevar a un resultado que es extraordinariamente importante. Una de las condiciones que en México se han suscitado de manera reiterada durante los últimos 30 años es sembrar expectativas y cosechar frustraciones. Hemos cosechado una cantidad de frustraciones terribles que nos han afectado a todos y esto ha tenido que ver con una confianza que no merecían quienes sembraron esta condición de expectativa. Ahora las cosas están cambiando porque tanto tú como un servidor y muchos otros tienen que dar, como señalaste oportunamente, seguimiento a lo que se dice, una amplísima observancia de lo que se trató, de lo que se convino, de lo que se comprometió, porque de otra forma, alguien siempre encuentra un reducto para salirse y hacer como que hizo, pero no hizo nada. Sí. Entonces, lo que acabas de comentar, que me pareció muy robusto en cuanto a lo que tenemos que percibir como lo importante, tendrá que ver con que otros, muchos y muchas, entiendan este mensaje, porque independientemente de tu explicación robusta, es un mensaje para muchos. Por lo menos para mí es un mensaje muy importante. Una de las, una de las condiciones que yo manejé al principio de toda mi aportación, por llamarla de alguna manera, mala o buena la aportación, fue pensar que me voy a encargar de esto, yo me voy a encargar, porque nadie trabaja a la velocidad que yo quiero trabajar y nadie está dispuesto a hacer el esfuerzo y nadie, y nadie, y nadie. Y un día, un muy querido amigo como tú me dijo, Ignacio Burgos, eurosenador español que me llevó a que me conocieran allá en España, me dijo, David, mira, te pueden, te pueden, puedes tú ser antipático ante muchos, puedes ser intolerante ante muchos. Pero no desgracies el mejor de los trabajos, que es la voluntad de sumar esfuerzos. No hagas que eso sea desgraciado, David. Suma esfuerzos con otros. No lo puedes hacer tú todo, no sabes hacerlo todo y además no vas a alcanzar a hacerlo todo. Obviamente tenía razón. A veces cuando eres joven, y me tocó empezar esto siendo medianamente joven, Ujú. la emoción rebasa la cordura. Y cuando te das cuenta que lo que tienes que hacer siempre tendrá que ver con la suma de voluntades en la familia, en la sociedad, en el país, en el mundo. Entonces, tienes que dar un paso atrás de la manera más eficiente y sin que sea algo malo y recomponer una estructura mental que te permita entender que eres parte de un proceso, que eres parte de un grupo, que eres una semilla dentro de un campo y que eso va a ayudar en la medida que tú intentes hacerlo posible. Porque cuando no lo quieras hacer posible, no va a ser posible. Yo he buscado desde hace ya tiempo manejarme de forma que mis queridas amigas como tú o algunos queridos amigos entiendan que estoy listo para cooperar, Ujú. que estoy en la mejor disposición de aportar. Como decía también mi querido amigo, mira David, eh, los líderes no le caen bien a todos, ¿eh? Si quieres caerle bien a todos, vende paletas. Eso sí te va a hacer que le caigas bien a todos, vender paletas. Mejor, júntate con más. Fíjate cuánto saben los otros que tú no sabes. Aplica la experiencia máxima de dar todo lo que conoces a favor de que te intercambien el 100% de lo que ignoras. Y entonces vas a entender que tienes una oportunidad de sumar en el mejor esfuerzo de gente muy valiosa, muy valiosa. Cuando te conocí, la primera impresión que me diste fue, es una mujer bien inteligente. La segunda impresión que me diste fue,
es una mujer aportadora, aporta mucho. Y la tercera impresión que me diste fue, yo necesito que esa mujer sea parte del ejercicio que yo puedo hacer con ella y que ella puede hacer conmigo. Por eso me siento siempre tan contento cuando te escucho, siempre tan beneficiado por la robustez de tu explicación en todos los casos. Porque, porque cuando hablas de algo en específico, das un antes, das un después y un congregado central muy importante, y eso hace que cualquiera entienda que es necesario seguir una plataforma de atención como la que tú sigues. Cuando tenemos la oportunidad de mejorar alguna de las circunstancias que privan ante nosotros, nos enfrentamos a dos variables. Una, ¿empiezo ya o me espero a que otros se unan para que empiece? ¿Cuál dirías tú que es la variable que hay que seguir? ¿Empiezo ya o espero a que otros empiecen para sumarme a ellos? No, pues desde luego empezar, porque al mismo tiempo que tú empiezas, están empezando por todos lados muchas otras personas y organizaciones y muchos otros procesos. Entonces ya eres parte de ese colectivo. Ya no estás de manera aislada, tú solo inventando quién sabe qué con tus primeros pasos. No, ya estás siendo parte de todo un proceso colectivo. Nadie está caminando solo o en soledad. Entonces me parece que sí, y además nadie, en mi experiencia, nadie empieza algo que no haya sido empezado ya. Ya viene de atrás afortunadamente y entonces tú simplemente te sumas y te sumas a empezar a conocer y te sumas a innovar con tu participación y te sumas en fin, ¿no? Pero definitivamente si tú dices, no, bueno, quiero incidir en el derecho al acceso a terapia génica y me voy a esperar a ver si quién inicia y yo me sumo. Pues no, porque ya el proceso ya está caminando y todo proceso es colectivo y nadie, o sea, ningún logro es un logro individual, ninguno. Entonces, claro, cuando se da el premio Nobel a alguien, no sé qué, bueno, hay toda una comunidad y toda una población y toda una experiencia colectiva que generó las condiciones para que alguna persona alguna vez pudiera llegar a construir algo que después fue reconocido. Pero siempre es producto de una experiencia colectiva y de la suma de muchas voluntades y de muchos procesos y de muchos ensayos, errores, frustraciones, como dices, aciertos, retos, en fin, ¿no? Entonces, no, ni siquiera me lo había preguntado, fíjate, qué interesante que tú lo consideres de esta manera, me parece que nos llama profundamente la atención a esto, a cuando un logro, a veces nos reconocen como tú, que siempre me echas flores, y yo lo mismo para ti, pero en realidad pues venimos de una historia, ¿no? Entonces, pues creo que sí, que además qué bonito, ¿no? Venir de una historia, hay toda una genealogía de construcción de la vida. Entonces eso es muy bonito, ser Fíjate que, parte de esta posibilidad. cierto, hace algún tiempo leía yo una frase de una señora que es muy famosa de las modas, no sé cómo se llama, no me acuerdo cómo se llama, pero es muy famosa. Ella decía que el único defecto que tenían las mujeres era no reconocer lo valiosas que eran. Ese era su único defecto. Estoy de acuerdo. Hay mujeres que para el universo de lo que nosotros hacemos se entienden como aportadoras de un ejercicio que, bueno, pues les tocó y no contemplan que el ejercicio o al ejercicio se suma la vehemencia, la voluntad, la determinación, la pasión con la que atienden en muchos casos a sus propios pacientes, la inteligencia con que ocurren a entender cómo resolver un problema, la inteligencia de cómo dejar de ser protagonistas exacerbadas y unirse a una causa, la inteligencia de pensar que no solo son estos que en algunos momentos aportan, sino que entienden que su aportación no solo es trascendente, sino es parte de un movimiento perpetuo. Lo que tú acabas de decir es absolutamente cierto. Todos vivimos a partir de una consideración histórica de la que venimos y entonces encontramos que en algunos casos coincidimos a lo largo del tiempo con causas que se parecen mucho a las que hoy mismo hacemos ya sea en el ámbito familiar, en el ámbito
de lo inmensa, de lo interno, celularmente social, etcétera. Yo siempre señalo, y antes lo hacía de manera más recurrente, que yo era un admirador de las mujeres. Hoy soy fanático de las mujeres porque hacen cosas increíbles. Y además pueden hacer cuatro cosas al mismo tiempo. Yo solamente puedo hacer una. Y este ejercicio, por ejemplo, al estar hablando contigo, me enriquece porque lo que aportan las mujeres, así como mi mujer, que es muy inteligente también como tú, esta, esta biblioteca de la que yo transmito es de ella. Y tú ves unos libros de este lado, pero hay muchos del otro lado y otros más del otro lado. Ajá. Y Celita, este es el lugar de Celita, este es el lugar de Celita. Yo tengo un lugar donde hago robots y pendejada y media, me desarmo con todo lo que se me ocurre y ella lee, analiza, estructura. Un día me dijo Esther Lieberman, que tú conoces, Sí. el mejor complemento que tienes, y dale gracias a Dios, es Celita. Ese es el mejor complemento que tienes, porque esa es la que te controla, la que te pone en paz, la que etcétera, etcétera. Es cierto. Lo mismo sucede ¿Qué contigo. haríamos sin Celita, oye? ¿Qué haríamos sin Celita? ¿Qué haríamos sin Mayela? ¿Qué haríamos sin Juanita? ¿Qué haríamos sin etcétera? ¿Qué haríamos? Haríamos muy poco de lo que se tendría que hacer porque ustedes son absolutamente valiosas. Hay una pregunta que quiero hacer antes de que se nos termine esta charla que tiene que ver con, ya te la había hecho, pero a ver si la profundizamos un poco más. ¿Cuánto de complicidad con tu familia para todo lo que haces? ¿Cuánto te dicen, mamá, ándale pues, síguele, síguele, mamá, síguele, ahora métete en esto, ahora métete en aquello, no sabes ahora en qué te vas a meter? ¿Qué tanta complicidad de tu familia? Mira, dos cosas, una previa y luego te contesto esta. La primera que me da también mucho interés en responderte, este tema de que las mujeres no, a veces no nos valorizamos, etcétera. Pero mira, el tema es que en la sociedad no se valorizan las mujeres. Hay todo un condicionamiento social de desvalorización de las mujeres y de nuestros aportes y de nuestros saberes y de nuestras capacidades. Las mujeres en este sistema social, en lo general, como sistema no somos valoradas, no solamente así, sino somos desvalorizadas. O sea, ser mujer en nuestra sociedad es todo un reto, solamente sobrevivimos las mujeres por la complicidad, como bien has dicho, con otras mujeres. Y eso me parece que es muy relevante. Entonces, las mujeres mismas pasamos por todo un proceso, así como tú que contaste, pues primero pensaba así y luego ahora soy fanático de las mujeres. También para nosotras hay todo un proceso de en este sistema que nos ha dicho que no valemos nada y que no somos nada y que no servimos para nada, pues toda una toma de conciencia que justamente es la toma de conciencia de género por el que atravesamos las mujeres y que nos permite entonces posicionarnos como sujeto de derechos, posicionarnos como sujeto de aportación, en fin, como ciudadanas plenas, ¿no? Entonces me parece que eso es muy importante para reconocer, porque no se trata tampoco de cada mujer en lo individual, si se reconoce o no, si se valora o no, sino cómo desmontar todos los mecanismos que en nuestra sociedad nos desvalorizan todo el tiempo, ¿no? Y eso ¿Cierto? es fundamental y muy importante. Hace poco se pensaba que las mujeres pues, no podían llegar a ocupar un cargo alto de decisión y ahora mira, pues vamos a tener una primera titular de la presidencia, ¿no? Y así, en fin, hay muchísimos ejemplos, ¿no? Pero me parece que eso es muy importante. Tú decías cuando me invitaste algún comentario sobre mujeres extraordinarias, ¿no? Y yo te dije, oye, pues mujeres extraordinarias son todas. Pues sí, claro, y también los hombres son extraordinarios todos, ¿no? Pero digamos que en este reconocimiento de cuando una persona se convierte en extraordinaria, pues cuando logra sobrevivir en esta sociedad que es tan complicada, ¿no? Y lo Cierto. segundo que me comentas sobre la complicidad, pues mira, dos cosas, es como ambivalente, porque por un lado, mi hija y mi hijo, yo creo que hubieran preferido tener una mamá tradicional, pero por otro lado están plenamente orgullosos de la mamá que tienen, Sí, plenamente, ¿no? Y sí, van y vienen por el mundo, digamos, con un poco con ese orgullo de la mamá que tienen, pues es la que les tocó, no tienen más remedio que sentirse orgullosos de ello, pero tienen esta ambivalencia porque además han vivido en una sociedad donde todavía tradicionalmente, pues las mamás tienen que ser
mamás tradicionales, con un rol de cuidado, con un rol de, pues, de atender todas sus necesidades y de dejar, digamos, en un segundo, tercero, cuarto plano sus propias necesidades y aspiraciones como persona, ¿no? Entonces, sí es ambivalente hasta que, o sea, mediante, vamos cambiando todo ese entorno, entonces también podremos tener, que ya hay, pero todavía más, distintos modelos de maternar, de ser madres, ¿no? Entonces, me parece que eso también es interesante. Cada 10 de mayo, las mujeres vamos también transitando. Ay, por favor, no me regales flores, ¿eh? Ay, no me vayas a regalar algo para la cocina. Ay, mejor, no sé, vamos a bailar o alguna otra cosa, ¿no? Todavía permanece muy interiorizado toda la división, lo que se conoce en la teoría feminista, la división sexual del trabajo. Los hombres son para lo público y las mujeres para lo privado, ¿no? Y transgredir esos órdenes, pues nos ha costado mucho a todas las sociedades, pero vamos como en ese camino, creo, Mara- este, poco a maravilloso. poco. Maravilloso. En el universo de tu cabezota y de tu cerebrote que tienes, yo he entendido que, sobre todo en razón de estas calidades excepcionales acerca de lo que es equitativo, de lo que es justo, tú no necesitas tener poder sobre los hombres, porque gracias a Dios tienes poder sobre ti misma. Y eso hace posible una cantidad enorme, enorme de convulsiones a favor de lo mejor. Tú convulsionas con tu actividad, ejercicio y tareas universos muy importantes. No por nada has creado una organización muy poderosa, eficientemente poderosa, robusta y verdaderamente atractiva para quienes buscamos ejemplos que nos permitan trascender. La otra vez una mujer de una industria farmacéutica, de un corporativo farmacéutico, vio un mensaje que di, el ejemplo de tu póster para la presentación de este ejercicio y me dijo, ay, nosotros tenemos mucho que ver con Mayela porque no sé qué es extraordinaria. Y dije, sí, eso ya lo sé. Dime algo que no sepa de Mayela. Mayela, muchas gracias Gracias, David. por todo este tiempo que me has dado, por la explicación tan generosa, bella, una explicación bella, argumentando bellamente todo lo que dices, robustamente también. Antes de que nos despidamos, te quiero hacer una pregunta Sí, que te pido me permitas hacer. ok. No tiene que ver con nada espectacularmente dramático, simplemente con una apreciación. Hoy, aquí sentada junto a ti, hay una persona muy importante que es invisible, con la que tú podrías platicar una hora para contarle lo que tú quieras. Cerca de ti hay una persona invisible que quiere platicar contigo y tú quieres platicar con ella. ¿Quién es esa persona, Mayela? Oye, me voy a ver muy tradicional. Definitivamente mi mamá. Digo, Por- sin ninguna duda, no sabes, mi madre para mí fue la persona que me abrió puertas, que tenía una gran capacidad de combatir, de luchar, de abrir espacios y de abrir oportunidades. Entonces, no, definitivamente, sin ninguna duda. Es Me más, da, ya quiero. me da mucho gusto tu respuesta y te comparto que a las personas, sobre todo mujeres y también hombres a quienes les he preguntado, en un 90% me han dicho mi madre, mi madre, mi madre. Es espectacular el reconocimiento que tienes o que tenemos los hombres y mujeres por nuestras progenitoras. Te comento, no me lo estás preguntando, pero si yo tuviera la oportunidad también platicaría con mi madre, porque mi mamacita fue una luchadora excepcional. Ella cargaba una canastita a los 5 años en el mercado y recogía y ayudaba a gente a cargar sus canastitas y le daban jitomates y cebollas y papas y se las llevaba a mi abuela. Eran una familia muy pobre y le decía, mamá, traje para la sopa, traje para la sopa. Desde los 5 años hasta el día que murió a los 63 años, en paz descanse mi madre, le decían en la familia la hormiguita. Era era genial. Yo también platicaría con mi madre. Mayela, muchas gracias por tu tiempo, por tu Gracias. atención, por tu belleza, por tu descripción de hechos y la conclusión a la que llegas en cada uno de tus puntos, que es verdaderamente grata para mí. Escucharla me permite aprender, me permite
analizar que algunas cosas pueden ser diferentes a como yo las pienso. Muchas gracias por todo, Mayela. Un abrazo Gracias, para tus David. hijos, un abrazo para tu madre donde quiera que esté, porque seguro nos está escuchando. Y por Sí, supuesto también te pido que sigamos haciendo una línea de comunicación que de vez en cuando nos permita encontrarnos y hacer que las cosas sucedan a favor de quien más lo necesita. Muchas muchas gracias, preciosa gracias, Mayela. Te David. Un agradezco placer enorme. muchísimo. Esta Muchas entrevista va a estar ya perfectamente delineada el día de mañana, a más tardar el viernes, el jueves, a más tardar el jueves, para que tú la puedas ver antes que cualquiera y me gracias. decidas si te pareció que no hay que quitarle nada, si no hay que agregarle nada y la ponemos al aire, ¿ok? Muchas gracias, David. Un saludo enorme. Muchas gracias. Un saludo para todos los que están cercanos a tu corazón. Muchas gracias. Gracias, Mayela.